Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells. Bueno, hoy grabando con un día donde he experimentado todos los climas. Ha llovido, hay sol, aparecen las nubes, tormenta, brisa, uno de esos días así turbulentos donde todo pasa. Y hablando de clima, no sé si a ustedes les pasa que si el día está así un poquito lluvioso y gris, es como que uno quiere quedarse en la casa leyendo, viendo una película, escuchando música, escuchando tu podcast favorito. Y hablando de podcast favorito, quería comentarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de Body Tells y además seguir a la cuenta de Body Tells en todas las redes, en TikTok, en Facebook, Instagram y además suscribirte al newsletter en body-tells.com y allí te comparto todo acerca de actividades relacionadas con el cuerpo, tips, motivaciones, ideas y todo lo relacionado a cómo puedes armonizar tu cuerpo y sentirte cada vez más reconectado con él de manera súper simple. Ahora, volviendo. Puedo generalizar al decir, el día está gris, el cuerpo pide pausa. El sol brilla, el cuerpo está como más abierto o motivado a salir, a pasear, a tomarse un cafecito por allí. Digo generalizar porque cada cuerpo es diferente y para mí es siempre súper importante decir que cada uno de nosotros tiene un ritmo interno particular y que posiblemente a María no le importa salir y hacer ejercicio bajo la lluvia porque eso le encanta y la lluvia es lo que le da más energía, pero Ana prefiere estar en la casa descansando. Entonces, cada cuerpo es súper particular, cada uno de nosotros tiene una naturaleza específica, pero creo que en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esta relación con la naturaleza, con un clima en particular. Y es que esto no se da por casualidad, sino que verdaderamente nuestros cuerpos, los seres humanos, estamos en sincronía con la naturaleza. Aunque aquí pongo también un paréntesis, porque muchas personas, de acuerdo con su estilo de vida, de acuerdo con la ciudad en la cual viven, por ejemplo, personas que viven en ciudades muy grandes, que no tienen acceso a la naturaleza, que viven constantemente con luz artificial, pueden estar en desincronización con la naturaleza sin saberlo y sus cuerpos pueden estar desincronizados. Entonces, existen tantas realidades y tantas relaciones que se pueden presentar entre el cuerpo y la naturaleza, que simplemente lo importante es saber dónde te ubicas tú, cuál es tu relación o cuál es tu sincronización en este momento que tú tienes con la naturaleza, cuál es tu estilo de vida, cómo se presenta y cómo experimentas tú cualquier cambio que ocurra en el exterior. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo esos cambios que ocurren en la naturaleza, específicamente de acuerdo a las estaciones del año, cómo cada estación del año tiene una influencia en nuestro cuerpo biológico, en nuestros ritmos internos. Y quería comenzar con la primavera, esa estación donde lo nuevo aparece, donde todo florece y donde cada una de las cosas que habían permanecido como en un estado inerte y pasivo se comienzan a aparecer, a estimular. Los colores salen, las flores, las aves, todo comienza como a despertarse. Y cada uno de nosotros experimentamos la primavera de una manera diferente. Y aquí hago también la acotación que muchas veces, de acuerdo a la latitud donde vivimos, puede ser que no experimentemos obviamente un cambio de estación particular. Por ejemplo, yo vivo en Austria y
ocurren cambios de estaciones muy segmentados, muy marcados. Está el invierno, está la primavera, está el verano, está el otoño. Entonces cada estación se vive, se experimenta. Yo, por ejemplo, me encanta mucho salir a la calle y ver también el comportamiento de las personas, cómo los cuerpos cambian. Por ejemplo, en el caso de la primavera, entonces cómo el cuerpo comienza a abrirse, a presentarse de otra manera, a soltar las chaquetas, a dejar todo eso que veníamos como en un capullito y comenzamos a florecer, a abrirnos. Entonces, todos esos detalles también hay que tomarlos en cuenta. ¿Dónde vives? ¿De verdad experimentas cambios en las estaciones del año tan marcados? Puede ser que simplemente experimentas cambios bastante obvios en cuanto a estación seca y estación lluviosa. Y allí también tu cuerpo se adapta y vive esa sincronización con la naturaleza de una manera particular. Entonces, bueno, vamos a estar hablando acerca de la primavera. ¿Y qué significa la primavera? Bueno, la primavera significa renovación. Y no solamente la renovación o vamos a decir el florecimiento que se da en la naturaleza, también hay una renovación y un cambio en el cuerpo, en la energía, en el ritmo interno, en la manera en cómo te mueves. Y esto no lo digo como una metáfora poética o como algo lindo, sino que verdaderamente, científicamente está comprobado a través de la cronobiología. Estuve leyendo acerca de esto, de cómo verdaderamente los ritmos biológicos de cada cuerpo están atados, están conectados a los ritmos de la naturaleza, a las estaciones del año. Para mí esto es fascinante porque el cuerpo es perfecto, el cuerpo está allí en medio de todo, está siendo estimulado por diferentes factores y solamente estamos nosotros allí en medio de todo esto para prestar atención a esos cambios y beneficiarnos al máximo, en este caso, de lo que estamos hablando acerca de esos cambios en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en la primavera? Bueno, nuestros cuerpos comienzan a exponerse más a la luz del día. ¿Por qué? Porque los días se alargan, recibimos más luz del sol, más luz solar y entonces automáticamente, ¿qué ocurre? En las mañanas estamos más despiertos, tenemos más cortisol, estamos más motivados a movernos, a salir, a comenzar con nuevas rutinas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos la liberación de serotonina, nos movemos, sentimos ese bienestar máximo y estamos allí automáticamente viendo cómo verdaderamente todo está perfectamente conectado. La luz entra en contacto con tu cuerpo y la relación con la luz entonces activa hormonas particulares en tu cuerpo. Las hormonas están relacionadas con tus órganos, pero también las hormonas están relacionadas con las emociones. Y entonces experimentamos esos cambios y esos ejemplos de los que te hablaba. Si está todo gris, quizás nos sentimos más apagados energéticamente o emocionalmente y cuando hay más luz, entonces estamos más activos y todo esto está hormonalmente siendo regulado y la naturaleza interviene en estos ritmos internos que van ocurriendo en tu cuerpo. Entonces, maravilloso cómo todo esto va ocurriendo y cómo
como ya te comenté, puedes beneficiarte al máximo de todos estos momentos del año. Te quería leer algo que tengo por acá, que también, así como te hablé de la cronobiología, también tenemos todo lo que está relacionado con la red sensorio-motora. Ahora, la red sensorio-motora coordina entonces el movimiento y las emociones, cambia su ritmo y su actividad de acuerdo a cada época del año. Entonces, qué interesante es ver cómo verdaderamente la naturaleza, la ciencia y el cuerpo humano están allí alineados para ti y solamente tú tienes que hacer uso de eso. Entonces, ¿sabías que hay estudios que muestran que el cerebro se mueve diferente en primavera? ¿Y por qué se mueve diferente? Por esa red sensoriomotora, por lo que te comentaba antes también de la exposición a diferentes factores de cambio que se dan en la naturaleza y que tu cuerpo se va a beneficiar de ellos y que tú automáticamente vas a querer moverte, él va a querer abrirse mucho más. Entonces, súper interesante cómo todo esto va ocurriendo en el cuerpo y aquí es donde Body Tells entra y dice, Body Tells, tu cuerpo dice, tu cuerpo está conectado, tú estás constantemente haciendo uso de tu cuerpo y cada uno de los movimientos que tú haces cuentan una historia acerca de tu forma de moverte, tu forma de expresarte, tu postura corporal. Y Body Tells está allí para inspirarte, para ayudarte, para darte ideas. Y hace rato estaba haciendo varios movimientos, ejercicios de activación corporal, estaba también bailando un poquito y dije, ay, voy a hacer este movimiento en el podcast para que ustedes también lo experimenten. Entonces, este es tu momento cuerpo, tu momento para ti. En cualquier lugar donde te encuentres y tienes la posibilidad de moverte en este momento y si no, guarda esta información para más tarde para que la practiques en ese momento que regales para ti y para tu cuerpo. Me gustaría que nos movamos un poquitico y encuentra la posición más cómoda para ti. Si es estando de pie, levántate, prepárate y si es permaneciendo sentado o sentada, puedes estar allí. Simplemente coloca, si estás en una posición en una silla, simplemente coloca tus pies en contacto con el piso, preferiblemente sin zapatos. Y si estás de pie, bueno, siente ese peso de tu cuerpo. Y como estamos haciendo toda esta relación con la primavera, las flores, imagina que tu cuerpo es ese árbol que está con raíces profundas en la tierra. Visualiza esto a través de tus pies, a través del contacto de tus pies con el piso. Experimenta la temperatura que estás sintiendo en este momento en el piso. Siente poco a poco, igual relacionándonos con la primavera, pequeños estímulos que se van dando en tu cuerpo. ¿Cómo recibes esos estímulos? Moviendo levemente los dedos de tus pies. Mueve levemente los pies, los tobillos, las articulaciones de tus tobillos hacia los lados. Poco a poco mueve tus rodillas. Expande tu respiración, inhalando y exhalando profundamente. Suelta cada parte de tu cuerpo, pero permítete también la posibilidad de contraer músculos, como por ejemplo
contrae y relaja los músculos de tus glúteos, los músculos de tu suelo pélvico, inhalando y exhalando en cada uno de esos momentos. También siente cómo cada parte de tu espalda, de tus hombros, los músculos, las articulaciones, tus codos, tus muñecas, comienzan a despertarse. Puedes, como nos estamos relacionando con esta idea de las flores, de los árboles, puedes imaginar cómo tus manos son ramas, cómo tus brazos comienzan a extenderse o comienzan desde un punto muy recogido a aparecer, a usar esa forma de espiral, a mover tus dedos de las manos, a sentir cómo la respiración también puede ser movida y expandida a través de los dedos de tus manos, y siente la expansión máxima de tu cuerpo. Usa el máximo espacio que tengas en este momento y siente cómo tus brazos se estiran hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Lleva tus brazos también al frente, mueve tus dedos, mueve tus manos. Siente todas las partes de tu cuerpo abriéndose, como si fuesen esa flor que se ilumina en la primavera, que los rayos del sol están allí para despertarla. Inhala profundamente y exhala, y date cuenta que estos pequeños momentos, estas visualizaciones y estos movimientos tan sutiles que puedes producir con tu cuerpo aparecen y están allí para ti, están a tu disposición, a tu ritmo, a tu estilo, a tu condición física. No necesitamos movimientos tan grandes o tan perfectos para sentirnos bien. Necesitamos es solo empezar a movernos, y eso es lo más importante. Toma tu tiempo para moverte, para relajarte, para renovar energía. Puedes saltar un poco, puedes soltar los brazos, todo siempre sintiendo esa relación entre la dualidad que existe en nuestro cuerpo, en que la dualidad existe entre lo que está arriba y lo que está abajo, en lo que te impulsa hacia el cielo, hacia arriba, sintiendo la corona de tu cabeza, ese punto central, sintiendo cómo se eleva, sintiendo cómo se enraizan esos pies con la tierra. ¿Y cómo estás tú allí en medio de todo eso, haciendo uso de esa energía maravillosa? ¿Y cómo puedes simplemente expandir y activar los ritmos internos de tu cuerpo para sentirte en armonía, para sentirte bien? Y si te tomaste estos minutos, estos segundos para hacer este ejercicio junto a mí, entonces ya has activado tu cuerpo, ya has experimentado algo particular en tu cuerpo. Y si no lo sientes en este momento, te invito a repetir el ejercicio en otra oportunidad, a convertirlo parte de tu rutina durante esta primavera, para que te sientas bien, para que sientas la apertura y esos espirales internos que tenemos en nuestras cadenas musculares, en nuestras articulaciones y en todas las partes del cuerpo. Y entonces la primavera no solamente está ocurriendo allí afuera, sino que también todos estos cambios se están dando internamente en tu cuerpo, y puedes sintonizarte con la naturaleza, puedes sincronizarte con ella. Y te invito, por ejemplo, a hacer movimientos en la mañana, a exponerte a la luz del día, a hacer movimientos suaves como el que te acabo de invitar a hacer y a practicar, a respirar profundamente, a ampliar el movimiento de tus brazos, a sentir cómo las articulaciones verdaderamente comienzan a moverse, pero de manera suave, de manera progresiva, así como ese capullito que comienza a aparecer y lentamente la flor y los colores comienzan
comienzan a aparecer. Entonces allí sí te doy esa analogía poética para que verdaderamente comiences a florecer, a unirte con ese ritmo interno de tu cuerpo. Pon música, inspírate, muévete, sal, camina, respira y siente todo lo maravilloso que cada estación trae para ti. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por compartir. Y te invito a que sigas a Body Tales en todas las redes sociales, a suscribirte a este canal de YouTube, al newsletter y bueno, a estar conectados y a estar conectado con tu cuerpo. Además, si sientes que este episodio, que esta información acerca de cómo la naturaleza influye el cuerpo le puede servir a alguien más, a tu mamá, a tu amiga, a tu amigo, novio, novia, a cualquier persona que sientas que esta información le puede servir, te invito a compartirla, te invito a que me apoyes también a que cada vez más personas se integren y se interesen en todo lo que es la armonización de su cuerpo, de tu cuerpo, a sentirte bien. Nos vemos la próxima vez y bueno, hasta la próxima. Te mando un beso grande y sí, nos vemos. Chao.